¿Sabías que hubo un tiempo en que los humanos no sabían cazar y vivían hambrientos en la vasta selva del Congo? Entre los Mongonkundo, se cuenta que el primer héroe fue Lonkundo, un hombre nacido cuando el mundo aún estaba aprendiendo a respirar. Su pueblo vagaba por la selva recolectando lo que encontraba, temiendo los rugidos nocturnos y sin fuerza para defenderse. Pero una noche, el espíritu de su padre se le apareció en sueños, iluminado por un fuego que no quemaba, solo revelaba. Le enseñó a leer las huellas en el barro, a sentir el movimiento de las hojas, a escuchar el silencio que precede al salto. También le mostró cómo construir trampas, cómo preparar fibras para tensarlas, cómo dejar señuelos que confunden al animal más astuto. Cuando Lonkundo despertó, llevó esos secretos a su pueblo, y juntos aprendieron a cazar por primera vez. Desde aquel día, los Mongonkundo se convirtieron en cazadores, y Lonkundo en el fundador de su destino. ¿Qué sucede cuando un cazador atrapa algo que no pertenece a este mundo, sino al reino del sol? Una noche, Lonkundo soñó que había apresado el sol en una de sus trampas, como si la luz misma pudiera caer en sus redes. Despertó sobresaltado y corrió a revisar sus trampas en la espesura. Allí, entre los hilos, brillaba una luz cálida y viva. No era un animal, sino una mujer. Su piel tenía el resplandor del amanecer y sus ojos guardaban el silencio del mediodía. Ella dijo llamarse Ilankaka y que había descendido desde donde habitan las cosas radiantes, más allá de la mirada humana. Lonkundo le pidió ser su esposa. Ella aceptó, pero puso una condición solemne. Él jamás debía presumir de haberla capturado. Juntos se adentraron en la selva, donde Lonkundo vivía ya con otras mujeres. Ilankaka brillaba entre ellas como el fuego entre las sombras. Y así comenzó el destino que algún día sería honor y pérdida. A veces, una historia no se rompe por la guerra o por la muerte, sino por una sola palabra dicha con orgullo. Lonkundo y sus esposas viajaron por la selva hasta escuchar el canto de unos loros. Lo tomaron como buen augurio y levantaron una aldea. Pero una de las mujeres se enfadó. Su cabaña parecía pequeña y pobre. Decidió marcharse, dejando el poblado sin mirar atrás. Ilankaka sonrió, creyéndose ahora la favorita. Plantó palmeras, y éstas crecieron altas y generosas, dando frutos dulces. Un día, cuando Lonkundo le pidió más frutos, Ilankaka le respondió con orgullo. Discutieron. El aire se llenó de palabras amargas. Lonkundo exigió obediencia, y en su ira, olvidó la promesa. Gritó que él la había capturado en una trampa. En ese instante, el brillo de Ilankaka se apagó. Su cuerpo se desvaneció como luz reflejada en el agua. El cazador había perdido aquello que nunca debió intentar poseer. La historia no termina con el héroe, sino con aquellos que llevan su nombre más lejos que él mismo. El nieto de Lonkundo, Itonde, heredó el ingenio del primer cazador y la sensibilidad para escuchar a la selva. Recorrió tierras inexploradas, aprendiendo la forma de cada animal, su paso, su mirada, su furia y su silencio. Les dio nombres, y así el mundo se hizo reconocible para los Mongonkundo. Nombrar era honrar y comprender. Pero un día, Itonde fue atacado por rivales, envidiosos de su sabiduría. Fue asesinado lejos de su pueblo. La selva guardó silencio. Entonces sus hijos, guiados por Lianja, juraron vengar la muerte de su padre. Lianja reunió al pueblo, y juntos avanzaron como una sola voz, como una cacería más antigua que el tiempo. Así nacieron las tribus Mongonkundo, unidas por la memoria, la caza y la historia de Lonkundo. Si te ha gustado este mito y quieres conocer más mitos africanos, presta atención a nuestro canal, ya que en los próximos días subiremos varias leyendas como esta. No olvides darle like y suscribirte al canal.